Proyecto: Evaluación de un método analítico para la resolución de problemas de extracción. En este trabajo se evalúa un método analítico para la resolución de algunos problemas de extracción, específicamente para la clase de procesos de separación 2. Los métodos son meramente matemáticos, basándose en los métodos gráficos ya existentes. Son bastante precisas las determinaciones que se hacen, como interpolar líneas de unión, determinar puntos de operación y el cálculo del factor F. Para interpolar una línea de unión, comenzamos con la ecuación de la recta. Se calcula la pendiente y el intercepto para las líneas de unión de los extremos. Teniendo las coordenadas del refinado o del extracto, se calcula un factor de separación de R1 o S1 a las coordenadas de las líneas de unión de los extremos. Si tenemos R1, nosotros comenzamos utilizando la ecuación de la distancia, siendo LU la línea de unión de arriba, LD la línea de unión de abajo y LI la línea de unión interpolada. Calculamos dos distancias. Una distancia representa la distancia entre la línea azul y la línea roja, y la otra la línea azul y la línea verde. Luego calculamos un factor F. Este factor F es el cociente de estas distancias. Este factor representa qué tan cerca o lejos está una coordenada de refinado o del extracto de una línea de unión a mi línea de unión interpolada. Con las pendientes calculadas, MLU, MLD y F, se calcula MLI. MLI, siguiendo la pendiente de la línea de unión interpolada, es igual a MLU menos MLD por F más MLD. Se hace lo mismo para el intercepto. Este método no es del todo analítico, ya que tenemos que leer al menos una coordenada de S1. S1 en la parte del solvente se lee gráficamente y X1, siendo el soluto, se calcula con la ecuación de la recta. Para determinar el punto de operación delta, primero calculamos las pendientes de las líneas FS1 y RNS0. A partir de la definición de la pendiente, decimos que X1 sería igual a la X1 de la línea RNS0 y esta a su vez es igual a X1 en la línea FS1. Esto lo determinamos como XF, que sería nuestra X final. Lo mismo se hace para Y1. Proponemos un valor para YF y despejamos para XF de ambas líneas. Esto sería XF igual a X2 de la línea F S1 menos Y2F menos S1 menos YF entre la pendiente de la línea R1 S1. Lo mismo se hace para la segunda ecuación. Decimos que la resta de las dos coordenadas de XF tiene que ser igual a 0. Para esto hacemos un análisis de hipótesis cambiando el valor propuesto de YF. Las coordenadas de XF y F tienen que ser las mismas para ambas líneas. Finalmente obtenemos las coordenadas finales, que es donde se interceptan las líneas FS1 y RNS0. Esto se puede apreciar mejor de la siguiente manera. YF siendo mi valor propuesto, siendo mis X finales diferentes, lo que hago es seleccionar la celda, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo con el valor de 0, cambiando mi Y propuesta. Automáticamente me da las coordenadas de mi punto de operación. Una de las ventajas de este procedimiento es que para encontrar delta mínimo, a veces por el método gráfico es difícil saber cuál es, ya que las líneas de unión extrapoladas están demasiado cerca, y para el método analítico no es necesario observar gráficamente cuál sería nuestro punto de operación, sino que ya tendríamos las coordenadas y podríamos ver qué número está más lejos o cerca de nuestra línea S0
Rn. Aplicando los métodos ya dichos, se puede crear el siguiente diagrama. Este es el sistema ácido acético, agua, epicloridrina. Este sería el diagrama del sistema ácido acético, agua, éter isopropílico. Podemos observar la línea FS0 cuando cruza con las líneas de unión o líneas de equilibrio. Ventajas de este método es que podría funcionar para muchos sistemas ternarios. Solo habría que alimentar nuestros datos de curva de solubilidad o datos de equilibrio y también cambiar las condiciones iniciales del problema. La finalidad de estos métodos es poder resolver problemas de extracción. Un problema muy común es el de condiciones límites. La verdad es que funciona bastante bien para este tipo de problemas. Este sería una versión ampliada del sistema. También funciona bastante bien para sistemas con dos alimentos. Esta sería una versión ampliada del sistema. El factor F. Sabemos que para el cálculo del factor F ocupamos todos los puntos o intersecciones de nuestra línea de alimento y solvente y de nuestras líneas de unión. El método que se sigue es el ya dicho, el del análisis de hipótesis. El problema sería que tendríamos que hacer un análisis de hipótesis para cada línea de unión. Este método se puede optimizar grabando una macro. La macro funciona como un ciclo for. Eso significa que podemos encontrar los interceptos para n líneas de unión. Como ya había mencionado, esto funciona con un análisis de hipótesis. Proponemos una coordenada del soluto y automáticamente nos lanza las coordenadas de x3, que sería el solvente. Podemos observar que estos dos números no son los mismos. Como la macro ya está grabada, únicamente tendremos que hacer clic o presionar control Q y automáticamente mis coordenadas quedan de la misma forma para cada línea de unión. Podemos observar que ahora las coordenadas x3 son las mismas en todos los puntos. Para los problemas de prueba y error, este método no funciona tan bien, ya que al menos tenemos que leer algunas concentraciones o coordenadas y estas no son bastante precisas si las leemos o vemos directamente del diagrama de Excel. En este programa, las celdas que están en amarillo son celdas o coordenadas que son leídas gráficamente. Este sería el gráfico y a pesar de hacer un zoom, la verdad es que arroja resultados bastante imprecisos. Conclusión. La verdad es que el método analítico es preciso solo en algunos casos y es óptimo también solo para algunos. El principal problema es que no hay una función que grafique la curva de solubilidad, sino que ésta es graficada con datos experimentales. Otro inconveniente es que el método se vuelve más preciso solo si la curva de solubilidad se grafica con datos de equilibrio. Esto hace que la distancia entre cada coordenada sea casi lineal y las interpolaciones se vuelven más precisas. El método funciona bastante bien y es óptimo para cálculos de varias intersecciones, como es el caso del factor F, que de hecho, teniendo un programa de Excel, se puede alimentar con datos de varios sistemas ternarios. También funciona bien para casos de prueba y error. Esto se hace con análisis de hipótesis y con macros.